La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sv, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Siempre que hacemos estas entrevistas de temas que son foráneos, que no tienen directamente nada que ver con nuestro país. Que ocurren fuera, pero que nos inciden. Hacemos esta aclaración de que hay cosas en el mundo, lo vimos con la pandemia, cuando pensábamos que allá en China, no, eso está lejos, no nos va a afectar. Y después se viene el crujir y el llanto. Entonces, bueno, anoche hubo un debate, el primer debate presidencial entre la candidata demócrata Kamala Harris y Donald Trump, el expresidente Donald Trump, republicano. Y bueno, siempre creo que es importante para nuestra audiencia, tratamos de llevarle a nuestra audiencia para que estén los adultos jóvenes enterados y que tengan tema de conversación, ¿verdad?, sobre qué pasó ayer en el debate. Y como tú decías, porque estas decisiones que van a tomar los estadounidenses al final del día nos afectan de alguna manera a nosotros, porque tenemos, yo no sé ni cuántos millones de salvadoreños allá residiendo en los Estados Unidos, y por el otro lado, este país vive de la remesa. Buena parte de la actividad económica en El Salvador es basada en las remesas que mandan salvadoreños que trabajan allá y las mandan aquí a sus familiares. Así que por eso nos gusta conversar con alguien que está cerca de la diáspora, Oscar Chacón, de Alianza Américas. Hace como 3 semanas conversamos con Oscar, desde creo. la ciudad de Chicago. Exacto. Y ahora, Oscar, buenos días, ¿dónde buenos días estás? Nuevamente, no Oscar. Terminamos de hablar. Gran preámbulo, ¿verdad? Muy buenos días. Estoy de regreso en Chicago. De hecho, estuve viajando los últimos días, pero logré regresar anoche a Chicago para poder ver el debate, comentarlo en vivo y pues estar también con ustedes esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Oscar, yo solo una aclaración. ¿Cuál es tu cargo actual en Alianza Américas? A partir del 1 de septiembre, por suerte, ya dejé el cargo de dirección ejecutiva. Tenemos una nueva directora en Alianza Américas, Dulce Guzmán, quien me reemplazó, y yo asumí a partir del 1 de septiembre el rol de asesor sobre estrategias, que es un rol transitorio, porque eventualmente quizás mantendré algún rol con Alianza Américas, pero está eso por verse todavía. Bueno. Mira qué bien, pero es un nuevo cargo entonces, es un nuevo cargo dentro de Alianza Américas. Es correcto, así es. Hasta el 30 de noviembre, con toda certeza, seguiré funcionando desde ese rol. Repito, más allá de eso, todavía estamos definiendo acuerdos. Muy bien. Bueno, qué bien, Oscar. Y entonces, ayer fue el debate. ¿Qué es lo primero que comentarías tú con la audiencia, Diana Verónica y Tony, sobre lo que sucedió ayer? Lo que más te llamó la atención. Lo primero que hay que resaltar es que es un debate enteramente diferente al primer debate de esta contienda presidencial, que como ustedes recordarán sucedió a finales de junio. Era todavía candidato el actual presidente Joe Biden, y en todos los sentidos, tanto en el sentido sustantivo como en el plano, digamos, de presentación, es como el día y la noche, aquel debate con el de anoche. Indudablemente fue un debate de un poco más de 1 hora con 30 minutos. Quien más habló, aunque creo que eso fue obvio ayer mismo, fue Donald Trump, que habló aproximadamente 43 minutos del total de las intervenciones que tuvieron, mientras que Kamala Harris habló aproximadamente 37.5 minutos. Pero creo que lo que más destaca de la conversación de ayer es que creo que ninguno de los dos candidatos logró verdaderamente asestar un golpe fulminante a su contrincante. Creo de que ambos hicieron dos cosas. Quizás Kamala Harris lo hizo mejor que Trump, y era, por un lado, congraciarse con quienes ya les apoyan, y por el otro lado, buscar maneras de presentarse de forma atractiva ante el segmento de votantes que todavía dicen no haber hecho una decisión.
En este sentido, creo que Donald Trump se enfocó mucho más en lo primero, mucho más en consolidar el apoyo de quienes ya le han venido apoyando, y eso explica muchas de las cosas que ayer dijo el expresidente, que de acuerdo a sus mismos asesores no deberían de haber sido los temas de enfoque. Por ejemplo, las mentiras sobre el tema migratorio, las mentiras sobre el tema de la economía, que definitivamente no le han ayudado necesariamente al presidente, ni le ayudan a expandir su potencial base de apoyo electoral. En este sentido, creo que Kamala Harris logró, por un lado, dar suficiente comentario dirigido a consolidar el apoyo de quienes ya le apoyan, pero también hizo varios comentarios que tienden a presentarla como una candidata más moderada, que es exactamente lo que sus asesores le han indicado, para tratar de mejorar su posibilidad de elección en los 6, 7 estados que al final de cuentas, como ya lo hablábamos la vez pasada, van a ser los estados que van a decidir. Oscar, a mí acabas de decir algo muy importante. Donald Trump dijo o expuso algunas situaciones que no son reales. Entonces, uno se pregunta, con un pueblo educado, con una audiencia educada, con el nivel político que tiene Estados Unidos, con el nivel que tiene un expresidente, ¿verdad? Porque Donald Trump ha sido presidente de los estadounidenses. ¿Por qué se atreven a decir cosas que la gente ya sabe que no son? Bueno, mira, yo creo que aquí estamos viviendo de manera muy directa lo que significa el mundo tan profundamente afectado por las comunicaciones, entre comillas, alternativas. Es decir, se han creado canales de difusión digital que literalmente operan en otra realidad. Por ejemplo, quizás la mentira más importante que el presidente dijo ayer fue esta afirmación de que los inmigrantes, particularmente haitianos, que es algo que han repetido también su candidato a la vicepresidencia y otros apoyadores de su campaña, se están comiendo los perros en un pueblito en Ohio donde están, de lo cual no hay absolutamente ninguna evidencia. O sea, las mismas autoridades municipales de la ciudad a la que se hace referencia han dicho con absoluta claridad de que eso simple y sencillamente es mentira, no está pasando. Y sin embargo, el presidente lo repite porque es algo que está siendo repetido en, repito, esferas comunicacionales donde tiende a moverse aquella gente que cree absolutamente de manera ciega en lo que Donald Trump dice. Quiero informar, agregar que justamente esta mañana, en el marco de los actos conmemorativos del 11 de septiembre en Nueva York, Kamala Harris y Donald Trump acaban de saludarse, están juntos, o han estado juntos, junto al presidente Joe Biden en estos actos. Y Kamala Harris fue quien nuevamente se acercó a Donald Trump a saludarlo. Él estaba con el exalcalde Michael Bloomberg de Nueva York, y eso sucedió anoche. Dijo Kamala Harris, en algún momento, Oscar dijo en el debate, no importa lo que le pregunten a este señor, de manera reiterativa, él va a volver a responder atacando con el tema migratorio. Creo que es como la línea de ataque más constante que tiene Donald Trump. Su mensaje, ¿verdad? En contra de la inmigración. Claro, ustedes lo habrán notado anoche, lo hizo mucho más en el primer debate, que no importa qué le preguntaban, él regresaba al tema de la invasión, al tema de que están cambiando nuestras vidas, están envenenando nuestra sangre, que son temas que desdichadamente son temas que le van directamente a aquellas personas que se han vuelto seguidores ciegos de Donald Trump, pero cuyos votos van a ser insuficientes para conseguir que el expresidente sea reelecto. Y precisamente a eso me refería cuando dije antes de que creo que Kamala Harris logró hacer mejor la labor de apelar a personas que quizás no han hecho una decisión todavía. Han habido ya varias encuestas de ayer para ahora, justamente con votantes caracterizados como no decididos, y
definitivamente, si bien Trump mantiene apoyo de un grupo muy, muy, muy comprometido con su persona, con su campaña, hay personas que están en esta categoría de todavía dudosos, que lograron ver anoche cosas que les hacen seguramente irse inclinando en la dirección favorable a la candidata demócrata. ¿Cuáles Y cosas? repito, Ajá. perdón, ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles son bueno, esas situaciones que les están, o sea, que les hacen así como, me hierve la cabeza y tengo que analizar mi decisión? fíjate que, por ejemplo, la contradicción de haber venido diciendo por casi 4 años que le robaron la elección anterior, cuando él ha dado 3 entrevistas y una de ellas fue citada anoche en el contexto del debate, donde él afirmó que él perdió. O sea, que perdió por un margen pequeño, pero que perdió. Ahí se contradice. Esto comienza a generar duda en gente que ha estado fielmente creyendo en él, o por lo menos dándole el beneficio de la duda al respecto, pero que ahora, con declaraciones propias del mismo Donald Trump, resulta que eso realmente no es algo que él sostiene de manera inequívoca en este momento. Y repito, lo ha dicho en 3 diferentes entrevistas en las últimas 2 semanas. Eh, hasta hace 2 meses, 3 meses, el papel de Kamala Harris era bastante pasivo, muy escondida, muy... Correcto. Pues creo que demostró la candidata demócrata que tiene todos los bríos para estar ahí. O sea, fue una mujer que se plantó desde un inicio. Yo le decía a Tony, el hecho que ella invadió el territorio de Trump para llegarlo a saludar, porque no fue un saludo en medio, sino que en el espacio, por decir algo, del podium donde se iba a parar el presidente Trump, el expresidente Trump, y que ella llegara a darle la mano, dice mucho de la candidata. Porque Trump no la volteó a ver en todo el debate. Y eso comentábamos con Tony también. Que la otra se le quedaba viendo como, ¿qué estás diciendo, mentiroso? E incluso con una pose bastante actuada, ¿verdad? Sí, es que... no, a es propósito. que, ajá, lo que pasa es que el presidente Trump nunca la volvió a ver y dicen que cuando una persona te habla y no te mira a los ojos, se está mintiendo. Eso es parte de la comunicación también no verbal. Y ayer le decía a Tony, es que nunca le dirigió la mirada. Es que en los años, digamos, décadas, siglos, si querés, de la política estadounidense, si bien han habido momentos de debates muy enconados entre candidatos de diferentes partidos, siempre se ha logrado mantener un decoro, una actitud profesional de por lo menos un saludo. Y esto, si ustedes recuerdan, en el primer debate no pasó, ¿verdad? Entre Biden y Trump. Y ayer, la que mostró cualidades más estadistas, ¿verdad? Más presidencialistas, fue precisamente Kamala Harris, comenzando con esto que ustedes señalan del saludo. Y yo creo que cualquier persona que tenía dudas de la capacidad de presencia, de la capacidad de dominio de los temas, de los datos, en la persona de Kamala Harris, creo que ha quedado por lo menos entendido que esta no es una mujer incapaz, ¿verdad? Es una mujer que tiene mucho talento, mucha experiencia y que definitivamente en este contexto de potencialmente ser la jefa de Estado de la nación más poderosa del planeta, es una mujer que tiene, repito, lo mínimo necesario para poder funcionar eficazmente en tal rol. Insisto, Kamala Harris logró efectivamente sacar de sus casillas a Donald Trump en varios momentos, aun cuando las reglas del debate ayer no se aplicaron 100%. Si ustedes recuerdan, había mucho debate sobre si las reglas al final de cuentas iban a frustrar este debate. Y una de las reglas propuesta por la campaña de Trump era que cada candidato tenía que tener su micrófono apagado después de terminar su intervención a una pregunta. Sin embargo, le encendieron el micrófono en varias ocasiones a Donald Trump cuando no le correspondía hablar. Y esto fue porque estaba enfurecido por cosas que había dicho Kamala Harris, muy en contra de lo que sus asesores le habían indicado, que se mantuviera muy firme
en el tema migración, en el tema costo de vida, que son como los dos temas que ellos han tratado de explotar al máximo. Uno con falsedad detrás de tal argumento, el migratorio, y el otro que tiene mucho de verdad, pero que no es un problema que generó la administración Biden, sino que es el producto lógico del periodo más difícil que ha vivido la humanidad después de COVID-19 como pandemia mundial. Siempre que hay este tipo de encuentros, surge la pregunta sobre si el actuar, el desempeño de los candidatos influye en las mentes que están dudosas, en los votos swinger, principalmente pues lo que yo he escuchado es que Michigan, Wisconsin y Pensilvania pueden ser estados decisivos para inclinar la balanza hacia uno o hacia el otro. ¿Tú crees que este tipo de encuentros le mueve la mente a las personas o su voto, su opinión? Generalmente no. O sea, a lo largo de la historia, los debates presidenciales no han tenido ningún tipo de impacto decisivo en definir el ganador. Lo que pasa de que en este año estamos en una campaña sumamente polarizada, donde hasta este día todas las encuestas que se han tomado a lo largo de las últimas 2 semanas muestran claramente un empate, ¿verdad?, entre los dos candidatos, especialmente cuando uno localiza las encuestas en los 6, 7 estados, incluyendo los 3 que tú has mencionado, que van a ser los estados decisivos. Y en ese sentido, el primer debate entre Biden y Trump indudablemente tuvo un impacto trascendental. Por eso tenemos ahora a Harris como candidata. Pero el debate de anoche creo que va a ayudar, pero yo apostaría a que lo más decisivo va a ser el trabajo en terreno, el trabajo de campo que puedan hacer ambos partidos en estos, repito, 6, 7 estados conocidos como los campos de batalla decisiva, y donde lamentablemente siguen las encuestas mostrando un empate sumamente rígido entre los dos candidatos, y quien pueda inclinar ligeramente la balanza a su favor es el que va a ser la persona que ocupe la presidencia a partir del próximo enero. Está reñido, ¿verdad? Es que 54, 50 y así van, ¿verdad? O sea, un punto es la diferencia, o décimas. Y si tú tomas en cuenta el margen de error, están absolutamente empatados. Sí, me dio la impresión que Kamala Harris quiso fotografiar a Trump como, bueno, si este señor llega, regresa el caos. Y él, hacia ella, la quiso como vincular o asociar a Joe Biden y a su gobierno. O sea, como que este es más Biden, es más de Biden. Sí, lo que pasa es que yo no sé, y eso me lo aclaras tú, Oscar. Yo creo que él quiso enfocar como que lo que han hecho no ha servido y nos tiene mal como sociedad, sobre todo en el tema económico. Claro. No, así es, o sea que el ataque más, digamos, efectivo, aparte del tema migratorio, que es sumamente emotivo, que no tiene fundamento en los datos, en la evidencia, es el económico, ¿verdad? Y en el plan económico nadie puede negar que el costo de vida se ha incrementado a lo largo de los últimos 3 años y medio. Resulta que estos son no solamente los años de la administración Biden, sino también los años más importantes de las implicaciones económicas que ha tenido la pandemia, particularmente en lo que se refiere a las cadenas globales de abastecimiento, que han hecho que todo se encarezca. Y esto es algo que se le puede pasar la factura a la administración Biden, independientemente de que cualquier presidente hubiera enfrentado a las mismas situaciones. Es más, tomando en cuenta eso, el desempeño económico de la administración Biden difícilmente se pudiera respaldar cuando uno dice que ha sido catastrófico. Si tú ves, por ejemplo, el empleo, si tú ves la devengación salarial, si tú ves el patrón de gasto del consumidor en Estados Unidos, no podemos decir de que esta es una economía catastrófica, pero se puede pintar de tal manera, y esa línea de ataque ayer Donald Trump no la supo aprovechar de manera adecuada, más bien desaprovechó momentos en que pudiera haberlo hecho
pero que simplemente lo tentó muy bien, lo provocó muy bien Kamala Harris para distraerlo con cosas que sus mismos asesores dicen no debería de seguir haciendo. Es decir, ataques personales, incluso desenfatizar el tema migratorio con mentiras tan llanas como la que ya mencioné antes. Y hay que recordar también, o sea, es falso quererle pasar la factura a una persona en el rol de vicepresidencia, por lo que el presidente quizás pueda ser responsable. Eso en cualquier nación es cierto, o sea, repito, El Salvador incluido, no le vamos a pasar todos los logros y fallas a la persona en la vicepresidencia, por lo que únicamente le va a corresponder a la persona ocupando el rol de presidente. Pues sí, porque todos los demás están a las órdenes del presidente. Claro, Ajá. claro. Así es. Me llamó la atención los políticos como son, ¿verdad? Hay que ir a pausa, compañero. Hay que ir a pausa, Ay, hombre. hay que ir a pausa, pero dejemos planteada la pregunta. Es que los políticos como son, a veces de incoherentes, porque tomando en cuenta el tema de las guerras que estaría librando Estados Unidos en el mundo, o los apoyos, porque cuando hablaron de retirarse de Afganistán, dijo Kamala Harris, no, es que es demasiado caro estar ahí y se gasta mucho. Ah, pero no vaya a ser apoyar a Ucrania con dinero, ahí está bien, gastar. Incoherencias. Y entonces, y la posición también sobre lo que pasa en Gaza. Te dejo planteado esto, Oscar. Sí, el apoyo internacional, ¿verdad?, de Estados Unidos es parte de lo que dejamos planteado y al final de cuentas, bueno, ¿y qué propusieron? Porque el debate es eso, ¿no? Para proponer. Y al final de cuentas, Oscar, ¿qué propusieron? Oscar, te lo dejamos planteado. Tenés que venir a la cabina la próxima Por vez. favor. Porque aquí está tu Cherito Café y te debemos como 2 o 3 ya. Espero pronto visitarles en persona. Ojalá. Y bueno, ya vino el desayuno de San Martín, ¿verdad? exacto, ya está aquí San Martín. Bueno, Cherito Café, que nada menos hoy, nos preguntaba una radio escucha, Brenda de Gracia, ¿y a dónde compro el Cherito Café? Miren, fácil, en las redes sociales, @cheritocafé.sb, en la tienda de Cherito Café en Bolengo Plaza, en el Boulevard del Hipódromo, y también en las tiendas Tengo. Y ya vino, decíamos, compañero, ya vino San Martín. San Martín nos está invitando a celebrar el mes de la independencia. Hay una exclusiva vajilla clásica de San Martín en donde vas a encontrar en cada pieza la representación de un paisaje icónico de El Salvador, el volcán de San Salvador, las calles de Suchitoto, la Plaza Salvador del Mundo y el lago de Coatepeque. Todas estas piezas las puedes adquirir o la vajilla completa o las piezas por separado en cualquiera de las tiendas de San Martín, y agradecemos a Línea Rosa, servicio de transporte, que nos ha traído los desayunos. 62004490, lo voy a decir bien, 62004491, ahí las contacta Seguridad Comodidad 24/7. Volvemos después de la pausa. Bueno, está con nosotros desde la ciudad de Chicago, Illinois, en Estados Unidos, Oscar Chacón, asesor de estrategias de Alianza Américas. Oscar, dejamos planteada una pregunta o un comentario que tiene que ver con cómo cambia la visión de un político apenas entre minutos de opiniones que emiten con respecto, Kamala Harris, sobre las guerras que están ocurriendo en el mundo, ayer en el debate presidencial con Trump, y cómo cambia de posición dependiendo de qué guerra estás librando, ¿verdad? Que si es el retiro de Afganistán, que si es el apoyo a Ucrania, que si es lo que pasa en la Franja de Gaza. ¿Cómo lo viste? Bueno, mira, yo quisiera quizás plantear en primer lugar un principio general de elecciones presidenciales y política exterior. La regla general a lo largo de la historia es que los temas de política exterior tienen muy poco o ningún impacto en la selección que hace el votante cuando va y emite su voto para uno u otro candidato. Y con eso dicho, indudablemente hay bastante cobertura mediática, tanto sobre el tema Ucrania como sobre el tema Israel-Palestina, que creo que son los dos temas más calientes, pero yo me atrevería a decir que ninguno de los dos temas, a pesar de lo que signifiquen, tanto en lo que tú decías, Tony, de contradicciones, no creo que esto va a tener un impacto trascendental
en la manera como la gente va a elegir votar. Hay que indudablemente decir que hay enormes contradicciones, y no solamente de administraciones demócratas, sino también republicanas, cuando de lo que se conoce como los estándares dobles se trata. Es decir, le aplican reglas a una región del planeta que las contradicen llanamente en otra. Y repito, lo señalo solamente porque hay que ser justo con lo que ha sido la historia, incluyendo hoy mismo. Hay, por ejemplo, cosas que se critican duramente de lo que está pasando en Ucrania, los bombardeos rusos, por ejemplo, en ciudades muy densamente habitadas, pero poco se dice de lo que ha hecho el Estado de Israel en el Estrecho de Gaza. Entonces, solo para ilustrar la contradicción a la que me refiero. Ujú. Pero quiero también decir que Diana Verónica preguntó qué proponen, ¿verdad? Los candidatos. Y mira, ahí tengo que decir, el debate se quedó relativamente corto, porque ninguno de los dos candidatos pudo hacer como una presentación clara de qué es lo que proponen. Pero con eso dicho, hay que ser justo. Kamala Harris tuvo más detalles al explicar cosas bien puntuales que ella haría, que yo no necesariamente calificaría como descripciones amplias de propuestas políticas, sino más bien ejemplos de cosas que ella haría. Por ejemplo, mencionó el programa que ella quiere implementar para dar una ayuda a personas que quieren por primera vez comprar casa. Quiere también modificar la política de apoyo a padres de niños recién nacidos o recién adoptados. Ella habló también de fortalecer los mecanismos de negociar el costo de las medicinas a través de programas como el denominado Obamacare, o el cuidado que se le nombra pues por el expresidente Obama, cuidado médico. Y Trump mencionó cosas que ya conocíamos. Por ejemplo, él reiteró su deseo de querer iniciar un programa masivo de deportación de extranjeros sin papeles en Estados Unidos, aunque no dio detalles, simplemente reiteró, ¿verdad? Que eso es algo que él quiere hacer, pero no dio detalles. Y habló también de lo que ya han compartido previamente, que es una política de incrementos en costos de impuestos a importaciones, los famosos aranceles, que como muchos economistas afirman, en realidad no castigan a empresas extranjeras, más bien lo que hace es incrementar los costos, porque los importadores lo que van a hacer es simplemente subir precios para Trasladarlos. compensar Ujú. por el costo. Así es. Entonces, como repito, no necesariamente vimos grandes propuestas, pero también, Diana Verónica, quiero ser claro en decir, los debates presidenciales raras veces son para ir a presentar detalladamente lo que cada candidato propone, Claro. ¿verdad? Porque resulta que los debates tienen un valor mucho más importante en el plano perceptivo, en el plano emotivo, de cómo el público ve a sus respectivos candidatos. Así es que eso es lo que te puedo Sí, comentar de ambos temas. ideas generales, ¿verdad? Porque de hecho la vicepresidenta Kamala Harris entró con eso, con lo que tú decías, hablaba de su experiencia propia, criada por una madre, ¿verdad? Sola. Tiene otra mamá adoptiva también, decía ella, y que ella le apostaba a los emprendedores, a los microempresarios, y decía, este país está lleno de esa gente y necesitan apoyo, yo se los Claro. voy a dar. Una de mis propuestas, entró como, ¿verdad? Como dicen, pisando fuerte en el sentido de mi mensaje de ahora va para esa clase trabajadora que está tratando de salir adelante. Sí. No, efectivamente. Y mira, sé que se acaba el tiempo, pero sí quiero señalar algo importante, porque a veces es difícil entender lo que está haciendo Donald Trump y el Partido Republicano, especialmente, por ejemplo, con su insistencia ciega, su insistencia fanática en el tema migración, que como dije, lo trató de traer a cuenta aún cuando le estaba preguntando de otras cosas, pero Ujú. no es tan sin sentido, ¿verdad? Quiero ser claro en eso. Yo estuve analizando recientemente la composición del electorado en los 7 estados que van a ser decisivos. Y curiosamente, cuando vemos a la población ciudadana de 18 años o más, en el estado de Georgia, que es donde es más pequeña la población votante de raza blanca, representan el 57% de los votantes. Y en el estado
de estos 7 que les menciono, a donde más representa porcentualmente hablando la población blanca, son casi el 86%. Esa es la población a la que Donald Trump le está hablando cuando enfatiza tanto el tema migración y lo vincula con muchas otras cosas que aquejan principalmente a población blanca de bajos recursos en estados como Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania, Carolina del Sur y Wisconsin, que son básicamente los 7 estados que van a decidir esta elección. Y en ese sentido, lo que hizo Trump ayer, aunque parezca desde una perspectiva de análisis sensato, que está hablando disparates, tiene su grado de lógica lo que está tratando de hacer. Está llegando a ese público que es de esos estados que son decisivos para ganar. Exacto. Oscar, Así es. si bien es cierto, en el debate nunca se mencionó a nuestro país, a Centroamérica. No directamente. No, a eso voy, a Centroamérica de forma directa. Pero sí digamos que, ya lo dijiste, el tema migratorio estuvo implícito en toda la conversación entre ambos. Claro. ¿Qué podrías sacar tú, digamos, que afecte directamente a nuestro país de todo lo que se dijo anoche? Pues yo creo que el presidente Bukele en particular ha de estar aliviado de que no dijo nada de El Salvador ayer Donald Trump, porque si ustedes recuerdan en varias declaraciones que ha dado, ha mencionado específicamente a El Salvador, Sí. diciendo de Con que nombre y todos los apellido, sí. criminales, que todos los criminales se fueron para Estados Unidos, que los enviaron a Estados Unidos. Ayer hizo Ayer mención hizo mención, sí. de tal cosa, pero no mencionó a El Salvador de manera específica. Sí mencionaron el caso de Venezuela y por supuesto que Donald Trump hizo una afirmación completamente falsa, ¿verdad? De que toda la gente que ha llegado a Estados Unidos vino de manicomios o de cárceles, lo cual También es no es cierto. cierto, ¿verdad? No hay absolutamente nada de verdad en eso. Y no dijo que en algunos estados ya el cipote ya fuera de la panza de la mamá lo matan, pues. También Pues claro. el aborto fue otro Ajá. tema que tocaron y él fue bien drástico también. Sí, ¿no? Y de hecho una de las moderadoras tuvo que corregirlo de que tal cosa es simplemente falso, Ajá. ¿verdad? Entonces, como digo, tuvimos la suerte de que no se mencionó de manera peyorativa el caso específico ni de El Salvador ni de otros países centroamericanos, pero por, vamos a decir, mención implícita, sí estaba hablando de países como México, Honduras, Guatemala, El Salvador, indudablemente Venezuela, ¿verdad? Que han sido los países que han constituido el principal sujeto social de las migraciones de los últimos 10 años. Bueno, es que dijo, palabras más, palabras menos, dijo, hay países en donde les ha bajado la criminalidad y la violencia, pero no es porque hayan hecho ellos algún trabajo, sino porque se han venido para acá los delincuentes. Básicamente. Claro. Ajá, eso fue lo que dijo. No, y es que es parte Y uno de, así, vea, haciéndose a un ladito para que no le cayera a Oscar. es parte de un cuento que repiten de manera continua y es que los extranjeros traen con ellos criminalidad, ¿verdad? Y cuando hablamos de extranjeros, en el caso de Estados Unidos, estamos hablando esencialmente de mexicanos, centroamericanos y suramericanos, caribeños también, pues. En el caso de Europa son otros grupos, pero a todos se les adjudica esta vinculación entre su llegada e incremento en criminalidad, de lo cual no hay ninguna evidencia sólida. En el caso de Estados Unidos es simple y sencillamente falso. Eso no quiere decir que cada extranjero que vive en Estados Unidos es un angelito o una angelita, ¿verdad? Pero estamos hablando de estadísticamente, no hay ninguna manera de afirmar que los extranjeros conllevan a mayor índice de criminalidad. Oscar, ya para terminar, yo quisiera rescatar, si bien es cierto, ha sido este año algo extraño, porque la cultura del debate previo a una elección presidencial, bueno, hay un comité de debates que ahora no ha tenido una participación tan importante como en años anteriores. Ujú. No sé si el de ayer va a ser el único debate que vamos a ver, organizado por ABC, la cadena ABC. Pero bueno, por lo menos debaten. Y eso es bien importante. Se atreven, ¿verdad? Se atreven a colocarse frente a frente. Ujú. Ujú.
Y eso creo que es importante, Oscar. Indudablemente, yo creo que es un instrumento que se ha venido adoptando en otros países como una manera, especialmente en esta época tan mediática en la que estamos viviendo, de que la gente pueda tener una idea de quién es la persona que está corriendo para un cargo tan importante. En realidad, los debates son, en términos de la historia de Estados Unidos, un mecanismo relativamente nuevo, joven, o sea, no es que ha estado aquí presente desde el primer día o que tenía la relevancia que ahora tiene. Lo que sí había en los primeros días de la historia de Estados Unidos eran debates, pero ciudad por ciudad, ¿verdad? Porque los candidatos viajaban, les tomaba mucho tiempo desplegarse de un lugar a otro, pero debatían en contextos muy locales, ¿verdad? Que tenía que ver con la naturaleza del país en aquel entonces. Pero ahora, estos debates televisivos, repito, son de uso, pero al final insisto en decir lo que ya dije antes. La operación en territorio, la operación en terreno, es lo que últimamente va a dar la victoria a una de estas dos personas. La operación en territorio, o sea, el andar en el territorio, ¿verdad? Sí, la movilización, la persuasión del votante en sus respectivas localidades. Ok, bueno, hay que decir también, y lo comentábamos en la pausa con Tony, Oscar, que el sistema de votación en los Estados Unidos es totalmente diferente a lo que nosotros conocemos. Es correcto. ¿Verdad? Porque es una votación indirecta Así es. del pueblo, ¿verdad? O de la ciudadanía ante las propuestas o las personas. Entonces, Claro. ya cuando se vaya acercando la fecha, las elecciones están programadas para el, ¿cuánto de noviembre? 5 de noviembre, ¿verdad? Uh-huh. El primer grito de independencia de El Salvador. Cumpleaños de la doctora María Isabel Rodríguez. 102 serían, ¿verdad? Sí. 102, creo. 103. O 103, sí, por allá. Ya va a ser seguramente precedente mundial esa señora con la edad. Hey, Oscar, qué gusto saludarte. como Entonces, siempre. acercándonos a esa fecha, vamos a conversar para que expliques eso, ¿verdad? También, Claro, cómo es el con sistema mucho de gusto. votación. Es importante entenderlo porque te digo, ni los mismos estadounidenses lo entienden. Eso he escuchado. Hay un profesor de historia de la American University que se llama Alan Lichtman, ¿Sí? que siempre le pega, tiene un sistema de Evaluación. de valoraciones ahí, Correcto. y ya predijo que va a ganar Kamala Harris. Sí. O al menos dijo, no hay nada en el panorama que me diga que no vaya a ganar el Partido Demócrata. Palabras Sí. más, palabras menos. Vamos a ver qué sucede, ¿verdad? Claro. Que si Oscar. ustedes recuerdan, fue lo que les dije hace 2 entrevistas en relación a lo que la historia nos podía aportar, ¿verdad? Pero claro, hay variables que pueden afectar esta tendencia. Acontecimiento, ¿no? Sí. Pero con gusto regreso para explicar el sistema electoral en Estados Unidos. Ojalá Ok. pronto te podamos ver, saludar en persona, Oscar. Sí, sí, ojalá puedas estar Eso acá. espero. Y suerte en tu nuevo cargo. Muchísimas Eh, gracias. Me da gusto estar con ustedes. Chao, Oscar. Gracias, Un hasta abrazo. luego. Un abrazo. Adiós. Si Cuídense. quieren volver a escuchar esa entrevista, mucha atención al siguiente mensaje. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sv.